Estoy esperando que alguno más que conecte la cámara, hace falta alguno, si no, ya arrancamos. Bueno, habíamos quedado en la clase anterior, la charla que tuvimos antes la semana pasada. Creo que quedamos hablando, estoy buscando los títulos, el tema de automotores, qué eran no eran automotores, etcétera, etcétera. Creo que eso fue lo último que vimos, ¿no? Bueno, ahora vamos a ver. Yo tengo cómo se regía la aeronáutica civil en la República Argentina. Eso como que Bien. fue lo último que vimos. Yo tengo aeronave que dimos lo último. ¿Qué tenés? Aeronave que dimos lo último. Claro, está bien. Sí, sí, que era la aeronave y dijimos que la UASI tenía, y hablamos de los drones, que la UASI tenía un concepto más amplio de lo que era aeronave, que el código aeronáutico, y, y vimos también que en la clasificación, bueno, a mi criterio, obviamente las aeronaves, independientemente de si están tripuladas o no, son aeronaves. Son aeronaves no tripuladas o aeronaves tripuladas. Los drones son aeronaves no tripuladas. No importa la medida del dron, sino que tiene la capacidad para transportar, por ejemplo, una cámara que filma, está transportando cosas. Eso fue motivo de una discusión y la admisión de la misma en el ámbito del derecho, ¿no? Es un tema que fue controvertido. Ahora, con respecto al medio que utilizan las aeronaves, y habíamos hablado también de que no podemos considerar a un hidroavión como un buque, sino es básicamente un avión que utiliza una pista de aterrizaje y despegue, que es justamente que es el agua, ¿no? Usar como pista de aterrizaje y despegue el agua. Y tenemos también en estos casos, también tener presente, que a veces se han matriculado hidroaviones, entre comillas, como embarcaciones, lo que dio también un montón de controversias y líos, porque en, en una época había unos barcos, porque acá se da de todo, ¿no? En el Delta, unas embarcaciones que le pusieron alas y motor, y la matriculó la prefectura. Pero ¿qué pasa? Cuando despega, si vos la matriculás y tiene la capacidad de volar, posiblemente era un bote matriculado, no matriculado como aeronave, después se transforma en una aeronave. Es decir, ya utiliza como medio de sustentación el aire y las reacciones frente al aire. Entonces dijimos que y dentro de esas aeronaves también podemos decir que existen los aerostatos. ¿Qué son los aerostatos? Son aquellos como los globos inflables que también son livianos y que tienen menor peso, podemos decir, que el aire, es decir, se elevan por la presión que el aire está ejerciendo, porque el aire está caliente y elevan esa aeronave, ¿no? Después tenemos aeronaves pesadas, la mayoría son aeronaves pesadas. Dentro de las aeronaves también tenemos que incluir a los helicópteros. El helicóptero es como, fíjate que no tiene alas, pero tiene la superficie sustentadora, no tiene las alas comunes, tiene alas rotativas. La hélice grande, esa que tiene un helicóptero arriba, son alas rotativas que les permiten despegarse del suelo, salir del suelo mediante la reacción que generan contra el mismo, ¿no? En las aeronaves que son más pesadas que el aire se denominan aerodinos. Aerodinos se denominan. Al igual que los buques, las aeronaves pueden ser públicas o privadas según el servicio de quien estén. Si está al servicio de una empresa privada, es una aeronave privada. Si está al servicio del Estado Nacional, es una aeronave pública. Por ejemplo, el avión presidencial si bien es del Estado y aparte cumple una función pública que es trasladar a los funcionarios y algunos que no lo son a veces. Pero esa sería la función básica, ¿no? Trasladar y cumplir una función, aparte de ser Estado, una función en favor del Estado, ¿no? Por eso se denominan aeronaves públicas.
Las aeronaves privadas, aún siendo del Estado, pueden ser privadas. En una época, hacia los sistemas, se privatizó en la época de Menem, ya en la década del 90, existió una empresa llamada Líneas Aéreas del Estado. Las aeronaves eran, si bien eran propietarias del Estado, la ADE competía con las privadas. En Argentina hay otro caso que es la sociedad del Estado, que es Aerolíneas Argentinas, que también compite con los privados. ¿Y cómo se rige Aerolíneas Argentinas? Se rige como un privado, pese a que tiene la mayoría de participación estatal, ¿no? Porque no está cumpliendo una función pública, está trabajando como un privado. ¿Estamos bien? ¿Se entendió? La diferencia entre aeronaves públicas y privadas. Es independiente de la propiedad, sino de la función que cumple. Atiendo un minuto y sigo. Don Villagra, estoy en clase en la facultad. ¿Lo puedo llamar en 2 minutos? ¿Un ratito? Hola, hola. A mí que me estaba equivocado. Bueno, ahora, las aeronaves, al igual que los buques, tienen matrícula. Claro, está bien, perfecto, Silvia, es eso. Es independiente de la propiedad, sino la función que cumple las hace. En la guerra de Malvinas, otro ejemplo eran que las aeronaves de aerolíneas, que eran privadas, por el fin que tenían general, las usaban para despegar del puerto, de los puertos de tierra acá del sur, para tratar de confundir a las embarcaciones inglesas de que eran aviones de guerra y distraer y hacer salir a la flota y producir un desgaste contra la flota aérea de Inglaterra, ¿no? Es decir, fue más allá de lo que uno habla pero, de Malvinas, pero eso fue en ese momento las aeronaves privadas cumplían una función pública. También hubo buques privados que en ese momento el Estado les requería hacer transporte de tropas o de provisión en la isla, y ahí era un buque público. Entonces, eso es lo importante, ¿no? Diferencia entre público y privada. Lo mismo pasa con los buques, ¿no? Los buques igual son públicos o privados según a quién estén sirviendo, si a un privado o una función privada, o si están sirviendo al Estado Nacional. Las aeronaves, los buques los buques tienen para individualizarse nombres y matrículas. En los buques la individualización es un nombre que no puede ser igual al otro buque y tiene una matrícula, que es un número que le otorga el Registro Nacional de Buques. En el caso, y tiene esos están impresos o grabados en el casco del buque, al costado del buque, y ustedes los pueden ver, que si una vez toman un buquebús, tiene escrito el puerto de asiento, el nombre del buque y la matrícula. No sé, un ejemplo, pues alguna vez viajó en un buque de buquebús que va a Montevideo o a Colonia, de Colonia. El Eladia Isabel es el nombre, Eladia Isabel. Tiene una matrícula cuyo número no recuerdo y tiene un puerto de asiento que es Montevideo. La empresa Buquebús tiene como puerto de asiento Montevideo. Es decir, estos son elementos que permiten individualizar un buque. Amén de ello, el buque también se individualiza por el tonelaje de arqueo del buque, o las toneladas, el arqueo del buque, que es la capacidad, los espacios que tiene el buque, ese tonelaje en el buque. Por eso cuando hablan de un buque de 40.000 toneladas, no es 40.000 toneladas de peso, son 40.000 unidades cúbicas, que son equivalentes, creo que 40.000 metros cúbicos, si no me equivoco, pero bueno, porque han ido cambiando las unidades. Hasta hace 10 años atrás usaba una unidad medida que era la tonelada de arqueo morso, pero ahora mudó.
Es decir, las toneladas que escuchan hablar del buque no son toneladas de peso, sino son toneladas de capacidad o espacio interior del buque en unidades cúbicas. Después, en las aeronaves tienen también letras y números. Entonces, ustedes ven, las aeronaves tienen algunas, le ponen nombre, pero básicamente la individualización de la aeronave son 2 letras y números, ¿no? Las primeras letras identifican la nacionalidad de la aeronave. Entonces, las aeronaves que tienen las letras LQ, la L y la Q, son de nacionalidad argentina por la L y la Q porque son aeronaves públicas. Y la L, B corta, son embarcaciones, son aeronaves de nacionalidad argentina, pero privadas. ¿Se entendió? Vio que a veces dice LB, LQ, bueno, esas letras se identifican también y tienen un número, identifican la matrícula. ¿Acá estamos bien? Cristian, decime. Profesor, ¿lo puedo explicar de nuevo, por favor? No lo escuché bien. A lo de las letras. Las letras LQ es Argentina pública. La letra LQ identifica nacionalidad argentina y que es pública. Y las letras LB, la LB corta, identifica que es nacionalidad argentina, pero privada. Esas se utilizan, vieron que las aeronaves tienen el A, la LQ o LB, cuando ven volar, esa individualiza el tipo de aeronave que es, si es pública o privada, y si es, perdón, nacionalidad argentina pública, y las dos son argentinas, siempre argentinas, pero una pública y otra privada. Gracias. ¿Está bien? No, de nada. También un tema que individualiza tanto al buque como a la aeronave es la nacionalidad. También los buques y las aeronaves tienen nacionalidad. ¿Por qué la nacionalidad es importante? Porque las relaciones jurídicas nacidas a bordo del buque o de la aeronave son relaciones jurídicas que se van a regir por la bandera de la aeronave o del buque. Entonces, si un hecho ocurre en vuelo o en navegación en aguas internacionales, por ejemplo, no sé, un homicidio, entonces, o cualquier delito, va a ser juzgado por las leyes de la bandera de la aeronave, porque vos prácticamente estás en territorio de la aeronave. Es decir, y las relaciones contractuales, por ejemplo, si vos embarcás en una aeronave argentina, te vas a regir, obviamente, por la ley de contrato de trabajo y la convención colectiva que regula, bien sea a los pilotos, a las azafatas, etcétera, etcétera. Lo mismo ocurre con los buques. Entonces, la relación jurídica a bordo está regida por la nacionalidad del buque. Entonces, si un día te viene un tripulante o un aeronavegante, tenés que ver, por una relación laboral, que pasa, puede pasar, tenés que ver cuál es la nacionalidad del buque o de la aeronave para saber cuál es la normativa aplicable para este caso, ¿no? Si se va a aplicar la norma argentina o una norma extranjera. En los buques también me quedaba mencionar que los buques tienen 2 grupos, también en división. Uno son los buques mayores o de transporte, que tienen la letra M adelante, y las embarcaciones menores o yates, que tienen las letras R, E, Y, REI. REI significa Registro Especial de Yates. Entonces, si ustedes ven una REI, saben que es un yate privado, no es una embarcación de transporte. ¿Está acá? ¿Estamos bien? No, los vengo aburriendo, pero bueno, vamos a tratar de aumentar ahí el nivel. Bueno. Profe, ¿cuáles eran las letras de los yates? REI, Registro Especial de Yates.
Esos son los yates que tienen 2 toneladas de arqueo más. Lo que tiene menos de 2 toneladas se anotan en las dependencias jurisdiccionales de prefectura y van a tener una letra que va a corresponder al puerto de asiento de la jurisdicción. Entonces, ahí como, por ejemplo, si una embarcación está escrita en Olivos, vas buscando que las teclitas acá, va a tener escrito, si una embarcación menor de 2 toneladas, va a decir OLIP-1445, por ejemplo, ¿no? Esa es una embarcación que vos si la ves, sabés que es una embarcación de menos de 2 toneladas, que está inscrita en Olivos y que su número de matrícula es 1445. Si ves una embarcación que dice Rey, tiene también, va a decir Rey, así, y va a tener un número 1514. Significa registro especial de yate y su número de matrícula es 1514. Decime, no sé quién levanta la mano. Profesor, buenas tardes. O sea que si, no, o sea, lo entendí, pero quiero consultarlo por las dudas. O sea que si, por ejemplo, no sé, estamos volando en, no sé, un avión que pertenece a una aerolínea de Perú y hay un conflicto a bordo, como usted dijo, no sé, un asesinato, no se va a juzgar de acuerdo a las leyes internacionales de derecho público, sino a la bandera de la aeronave, por más que yo Bien, sea argentina. bien. Te va a jugar la ley peruana si estás en el espacio aéreo internacional. Acá hay 2 cosas que hay que tener presente. ¿Qué es el espacio aéreo nacional y qué es el espacio aéreo internacional? El espacio aéreo nacional es, mientras estás sobre el territorio argentino, estás navegando por espacio aéreo argentino. Cuando vos ya vas a un espacio aéreo fuera del territorio, las regulaciones comienzan a ser, es decir, no va así cambiando de cada uno de los estados que va yendo, va a ir cambiando de jurisdicción la aeronave, ¿se entiende? Es decir, si vas a Estados Unidos, cambiaste 5 veces, 8 veces jurisdicción, según por dónde volabas. No, va a ser la ley de la aeronave la que se va a aplicar. Entonces, por eso es importante tener presente que si uno se manda una macana en una aeronave, va a depender, un cliente se manda una macana, no supongamos que seamos nosotros, va a depender la bandera, la norma aplicable y hasta por ahí los tribunales donde te van a juzgar, porque estás en territorio extranjero. Vos subiste a una nave, te aceptás las condiciones de transporte, pero además de aceptar las condiciones de transporte, aceptás que estás en una aeronave de bandera extranjera, que es como si fuera ¿cómo decírtelo? Como si estuviese en un pedazo de territorio. Yo viajo a Brasil, porque me tomo el vuelo de Gol y cuando comenzó a volar, despegó, salió acá, ya estoy en jurisdicción de la ley brasileña. Es así de una, ¿se entiende? Así que si sucede un Perfecto. hecho a bordo llego a Floripa, desembarco y me meten sopre y me aplican la ley brasileña allá. Es así. No, nada. Bien. ¿Hasta acá? ¿Vamos bien? Bueno, entonces nos transportamos en buques aeronaves. Le expliqué cómo se individualizan. ¿Todo esto hace qué? Hace a qué, como bien preguntabas vos recién, a las relaciones jurídicas que van a nacer a bordo y qué norma tengo que buscar. Si bien existen diferentes normas, vos tenés bueno, lo primero que tenés que saber es si aplicás la ley argentina, la ley extranjera y qué vas a utilizar, ¿no? Si te viene un cliente y te dice, mira, a ver, pasó un reclamo, mira que ahí también te viene bien, de paso te voy a contar. Importante, ¿dónde contratás? También es importante dónde contratás tu pasaje. Porque si vos contratás el pasaje acá, en Argentina, y la empresa tiene radicada en Argentina oficinas, y vos compraste el vuelo en Argentina, bien sea por despegar, por cualquier lugar, o a la ventanilla de la aeronave acá, las relaciones del contrato de transporte se van a juzgar por la legislación argentina.
Esto es importantísimo cuando compran pasajes, ¿viste? Mucha gente compra pasajes en páginas extranjeras y no sabes a quién le vas a reclamar tu contrato. En cambio, cuando vos lo haces en Argentina, la legislación te tutela y vos podés ir contra la aeronave aplicando la ley de defensa del consumidor, aplicando un montón de cosas que pueden llegar. Estoy pensando si la ley de defensa del consumidor es aplicable acá en la aeronave, estoy pensando. Esa no la tengo clara. Pero bueno, sí sé que podés pedirle todo. Luis, decime. Bien, doctor. A ver si puedo entender. Me mareó un poco esta última situación que usted planteó. Si nosotros compramos, por ejemplo, un pasaje de aeronave para viajar a Estados Unidos. Esa empresa es estadounidense. ¿Dónde lo compraste? ¿Qué aerolínea? ¿Lo compraste por American y lo compraste en Argentina? ¿El contrato de No, pasaje? digo, es supuesto, un supuesto. Pero te lo estoy resolviendo. Me pasó Bien, a mí. lo compramos en Argentina. Lo compré acá, escuchá, me pasó a mí. Lo compré acá. Se lo compré a América. Fui a Ok. Estados Unidos, ¿me entendés? Bien. Y se aplica para el contrato, para el contrato de transporte, la ley argentina, lo juzgo acá y aplico la legislación acá porque el contrato fue acá. Bien, listo. Eso era todo, doctor. Gracias. Lo otro es los hechos ilícitos que nacen a bordo o las relaciones que nacen entre los pasajeros y la azafata, lo que pueda pasar adentro, va a ser juzgado por la ley del estado de abanderamiento de la nave del buque. Y en cuanto a la Argentina y la aplicación del contrato acá, es importante porque se aplica así. Ahí me estaban chusmeando si se aplica o no la ley de defensa del consumidor, si se aplica, ¿no? La ley de defensa del consumidor para la compra de pasajes y la relación contractual que puedan hacer a bordo por tu pasaje, ¿no? Entonces, ¿qué pasó acá? Mira, te voy a contar el caso. Yo viajo por American. Después no le hice juicio a American. Me arrepentí. Porque yo fui por American vía iba a Dominicana, vía Miami, en American. Como era argentino, iba solo, iba a Dominicana, ya me abrieron la valija en Estados Unidos para ver si transportaba droga, ¿viste? Pero no me la abrieron con permiso ni nada, ¿me entendés? Mi valija despachada. Me rompieron el candado, la abrieron, la revisaron, le pusieron un cartel gigante en inglés que decía que fue abierto por la autoridad. Perdón. La valija me llegó el otro día. Yo llegué al aeropuerto, no encontré valija. Pregunté, no, su valija quedó acá en el aeropuerto de Miami. Mañana se la despachamos, me la despachamos al día siguiente. Me la trajeron a la valija como un muerto envuelta en una funda y me la dieron. Y me dijeron, firme acá, que usted está de acuerdo. Y le puse que no estaba de acuerdo con la segunda valija y que detectaba que estaba roto el candado y que iba a revisarla. Así que la recibí en esas condiciones. América me dio una valija, obviamente le hice reclamo a la aerolínea, pero yo me había guardado los tickets desde la maquinita de afeitar, la pasta, mis calzones, mi ropa, todo lo que tenía que usar, porque al otro día me tenía que cambiar y yo no tenía cómo cambiarme porque no tenía nada. Es decir, mi valija me quedó en Miami y no era culpa mía, sino era culpa del gobierno de Estados Unidos. Y era una responsabilidad de la empresa aérea. Yo qué tengo que ver. Entonces ahí iba a ser reclamo acá y después no hice reclamo porque la verdad que la aerolínea se portó bien. Me dijo, señor, le reconocemos la rotura de su maleta, le damos una maleta nueva. Miami, así que cuando hice el vuelo, me cambiaron el vuelo inclusive para darme tiempo, porque viste que haces el cambio para que yo eligiera qué maleta quería. Así que hice el cambio, fui a un lugar donde se ve que se rompe maleta patada, porque había una oficina llena de maletas nuevas, donde me dijeron, elegiste la maleta, así que era normal que aconteciera eso. Pero bueno, así lo solucioné y esta es la respuesta a la pregunta, ¿no? Es un hecho que les puede pasar
y esto está bueno, que va a venir un cliente a decirte, mira, me pasó esto, con el contrato de pasaje, siempre recuerden a sus familiares, amigos y conocidos que contraten el pasaje acá en Argentina. Eso es importantísimo, tanto aéreo como marítimo, ¿no? Por cualquier eventualidad. Sí. ¿Qué más me quería preguntar? Una pregunta. Sí, una consulta, Doc. Decime, Doc. Un nacimiento en un buque, la nacionalidad de la persona. Es un parto, Doc. Un parto. ¿Qué Sí, nacionalidad? no, en realidad vos podés asentar los nacimientos. Ahora, la nacionalidad que le vas a dar es controvertido. A mí me mataste porque creo que los padres pueden optar por la nacionalidad propia, ¿no? Porque si no, Ok. viste, es una eventualidad, sí. Ok. Sí, el capitán de un buque tiene la capacidad, igual que el de la aeronave, de que nazca alguien a bordo, puede pasar, tiene que labrar el acta de nacimiento, eso lo puede hacer. También en un buque vos podés labrar testamento in extremis, porque estás por morir, y labras el testamento in extremis. El testamento, también matrimonio in extremis, que te está por morir, también podés casarte. Así que tenés todas esas situaciones que Bueno. pueden pasar. Es decir, son situaciones porque ustedes piensen que tanto el avión como el buque difieren en el tiempo que están en el viaje, pero en ambos casos uno vive, come, duerme y hace todas las cosas que hace en tierra, nada más que las hace navegando, en condiciones distintas, ¿no? Bueno, y después, volviendo al tema de la aeronavegación y el transporte marítimo, tenemos que tener presente que los transportes pueden ser combinados o transporte multimodal, cuando usamos más de un medio de transporte. Entonces, te puede venir un cliente y te dice, mira, yo tengo que embarcar vino desde Mendoza para despacharlo por Buenos Aires a Estados Unidos. Entonces, de Mendoza a Buenos Aires, el vino, el transporte se hace por tierra. Y después va a quedar en el despacho acá en Buenos Aires y se va a embarcar para salir por un contenedor a bordo de un barco. Es decir, vas a cambiar el transporte de esa mercadería. Cuando usas más de un medio de transporte se llama combinado. Dale, Silvia, perfecto. Cuando usas más de un medio de transporte se llama combinado. También existe un transporte donde hay un documento único de transporte que contiene el terrestre y el marítimo, o el terrestre, el marítimo y aéreo, o el marítimo y aéreo, o el terrestre y aéreo, que se llama contrato de transporte multimodal. Multimodal. Entonces, tenés transporte combinado y transporte multimodal. La diferencia es que el contrato de transporte multimodal es un solo operador, que se llama operador de transporte multimodal, que se hace responsable por el traslado de la mercadería en todo el trayecto. En cambio, en el combinado, al tener dos medios de transporte, el camión va a tener una responsabilidad por el transporte en tierra, vas a aplicar las reglas del Código Civil y Comercial de la Nación, y después en navegación, si el buque es argentino, aplicarás las reglas del transporte mientras esté acá, Argentina, y en el ámbito internacional, las reglas de transporte de la Convención de Bruselas de 1978 relativas al transporte. Es decir, vas a usar normas distintas cuando es combinado. Cuando es multimodal, usas una sola normativa y un solo transportista responsable, que es se llama transportador. Deja de pensar. El documento se llama documento de transporte multimodal, y el transportista se llama, ahí está, operador de transporte multimodal. Yo sé que hay cosas que son aburridas, pero hay cosas que las tengo que explicar porque son todas nuevas, ¿no? La ley que rige el transporte multimodal es la ley 24.921.
Y es una copia, esa ley, de una convención de las Naciones Unidas sobre transporte multimodal del año 1980. Bien, avanzamos. Profe, ley 24921 dijo. La ley 24921, creo que era el número, que es la ley de transporte multimodal, y Sí. después tenés la ley de... que te dije, la Convención de Transporte Multimodal de 1980. Bien, para habilitar a una embarcación o un auto y a una aeronave, tenés organizaciones que regulan las relaciones jurídicas y autorizan. Viste que nombramos en la clase anterior y hoy reiteramos, no sé si la nombré, la OASI. En aviación está la OASI, que significa Organización de Aviación Civil Internacional. Entonces, cuando ustedes escuchan hablar de OASI, que van a escuchar en informativos, en la televisión muchas veces, la OASI es la Organización de Aviación Civil Internacional, y en tanto el derecho marítimo está la OMI en el ámbito internacional, que significa Organización Marítima Internacional. Tanto la OASI como la OMI son organismos de las Naciones Unidas. Las mismas nacieron después, es decir, si bien existían antes, pero fueron comenzando a tener más auge y más relación con la sociedad a partir de la Segunda Guerra Mundial, en el siglo pasado, a mitad de siglo, ¿no? Entonces, ¿qué hacen estas organizaciones? Si bien existían antes, para hacer una idea, el primer convenio internacional para prevenir abordajes se hace cuando murió DiCaprio. ¿Cuándo murió DiCaprio? Cuando se hundió el Titanic, ¿se acuerdan? Bueno, ahí, en 1900 y pico, antes de 1920, cuando se hunde el Titanic, no me acuerdo el año, que se muere Leonardo, congelado en las aguas. Bueno, a raíz de ese hecho puntual, o de hechos puntuales, nace la primera convención internacional para prevenir los abordajes. Los abordajes es el choque entre dos o más buques. El 14 de abril de 1910 ¿Viste? se hundió el Titanic. El Titanic, bien. Ahí tengo una fecha cierta. A partir de ahí, creo que fue, sí, no me acuerdo de los años, pero pasaron un par de años y salió la primera convención que empezó a tratar, vamos a empezar a ver y a controlar nuestros barcos para que no se hundan, porque teóricamente el barco no se va a hundir nunca, ¿no? Entonces comenzaron las convenciones no solamente para prevenir los abordajes, los choques de buques, sino las convenciones para regular el tema de la búsqueda y rescate de los buques. Entonces, cuando ustedes escuchan por televisión, comenzó el operativo SAR. Disculpe, profe, ¿el Titanic Dale. fue el primer crucero que salió en la historia? No, ya existían antes. No, el que tenía el Titanic era un barco grande que se pensaba que era, no sé, a ver, las convenciones internacionales aéreas y marítimas nacen a raíz de un hecho desgraciado donde mueren muchas personas. Vos me preguntás a mí, o te preguntás si es más seguro viajar en avión o en auto o en barco, y yo te digo, mira, primero prefiero es mucho más seguro viajar en barco, segundo viajaría en avión, y en último lugar, el más inseguro de todo es el auto. Y no hay tantas regulaciones técnicas para el auto. ¿Por qué? Porque los siniestros que ocurren con autos son todos los días, mueren 10 personas, 15, 20. En total, en toda la Argentina. Y no es un choque donde mueren 200 personas, 300 personas. Lo mismo pasa con el tema de hidrocarburos. Por ejemplo, todos los días el riachuelo estaba recontrapestado. Todos los días arrojaban mugre al riachuelo, pero lo arrojaban en pequeñas cantidades.
En cambio, la prevención de la contaminación en el ámbito marítimo estaba mucho más desarrollada en el mar. Hay una convención internacional ya tiene muchos años, de la primera del año también 78, donde también se empezó a regular el tema de la prevención de la contaminación y que los buques no deben arrojar combustible al agua. Pero si los buques ya del 70 y pico no deben arrojar combustible al agua, tampoco lo pueden arrojar de tierra, y de tierra se sigue arrojando, porque cada estado provincial ni se preocupa, porque es poquitito lo que va tirando. Ese poquitito es un montón. Entonces, los convenios internacionales, tanto lo de para prevenir los abordajes, el Convenio Internacional para prevenir la contaminación se llama MARPOL, todos estos convenios nacen a consecuencia de hechos puntuales. El SAR, que van a escuchar hablar muchas veces por ahí en las películas, o dice Convención Operativo SAR, significa en inglés Safe and Rescue, búsqueda y rescate, ¿no? Mi inglés es espectacularmente feo, ¿no? Pero el convenio SAR, que ustedes van a escuchar hablar, Convención Operativo SAR, son operativos de búsqueda y rescate porque alguien o algunas personas han quedado en el agua, ¿no? Estamos diciendo la OMI hablamos, ¿no? La OMI en realidad tiene la OMI estamos cerrando, sí. La OMI tiene sede en Londres. Siempre fíjense que las convenciones internacionales se eligen lugares horribles. Siempre. Entonces se hacen en Montego Bay, que Jamaica, Ginebra, Londres, ¿no? Siempre son ahí. Bueno, esta la Organización Marítima Internacional tiene sede en Londres, porque obviamente la principal flota del mundo que había era la inglesa, ¿no? Y la Organización de Aviación Civil, la OASI, creo que tiene sede si no me equivoco, tiene sede en Canadá. Pero la OASI sé que nació o partió de la idea de Estados Unidos, porque Estados Unidos tiene también tenía desarrollado las aeronaves más que el resto del mundo, ¿no? ¿Cuál es también la función de la OASI? Es justamente prevenir e investigar los accidentes para evitar que se vuelvan a repetir los accidentes de aviones. Entonces, lo que hace la OASI es controlar y difundir, y tiene sistemas de investigación de los accidentes para dar recomendaciones, entre comillas, para que los accidentes aéreos no se van a producir. Por eso los aviones son tan seguros hoy, ¿no? Tienen elementos de seguridad y tienen tantas pruebas. Montreal, Canadá, sí, gracias. Me acordaba que era Canadá, no me acordaba la ciudad, pero no quería meter la pata para no decir, voy a poner el cable de la batería. No decir una barbaridad. Bueno, otro tema que lo voy a hablar en general y que les va a servir mucho, esto más para la carrera de abogado. Todas fueron hasta ahora cuestiones, algunas técnicas, algunas de derecho internacional. Vamos a hablar muchas veces de normas así, porque vamos a hablar del transporte justamente que se efectúa por diferentes estados del mundo, y para que ustedes algún día tienen la suerte de trabajar para una empresa o ser abogados de una empresa o tener una empresa de este tipo, puedan tener una idea de dónde están parados. El otro tema que tengo que hablar, el tema registral. Tanto los automotores que se registran en el registro de propiedad automotor, las aeronaves se registran para los buques en el Registro Nacional de Buques, y el Registro Nacional de Aeronaves lo lleva la ANAC, la Asociación Nacional de Aviación Civil. Así como existe la OASI, en Argentina existe la ANAC, la Administración Nacional de Aviación Civil. Ella es la encargada de efectuar las regulaciones respecto a las aeronaves, y también lleva el registro de la aeronave, donde las aeronaves deben estar inscritas. Los buques se tienen que inscribir en general, los buques mayores de 2 toneladas de arqueo se inscriben en el Registro Nacional de Buques, que lo lleva la prefectura. Y los automotores se inscriben
en el registro de propiedad, Registro Nacional de Propiedad Automotor y créditos prendarios, así la denominación completa, y el cual tiene diferentes delegaciones, que son las delegaciones próximas al domicilio o ciudad donde estén, que le sirve para inscribir. Respecto al tema de los registros, la clase que viene vamos a hablar de los derechos reales, ¿sí? Ahí vamos a hablar más de cosas de derecho, ¿no? Sustancialmente de derecho. Derechos reales sobre los automotores, sobre las embarcaciones y sobre las aeronaves, ¿no? Pero fíjense que son 3 tipos de registro, donde ¿cuál es el objetivo de un registro? Dar publicidad. Que la publicidad registral consiste en poner en conocimiento de la sociedad la situación de ese objeto registrado, tanto su situación en cuanto a posibles medidas cautelares que obre contra el mismo, como también quiénes son los titulares. Los registros de propiedad, tanto automotor, de aeronaves y de buques, se registran bienes, pregunto, ¿inmuebles o inmuebles? Muebles. Perfecto, todos muebles. Y en el registro de la propiedad común, uno registra los inmuebles, ¿no? El registro de propiedad también es jurisdiccional y registra los inmuebles. Todos estos registros son con el fin, vuelvo, de poner en conocimiento a la sociedad la titularidad registral y las medidas, eventualmente medidas cautelares, que obren sobre ese bien, de forma tal que ustedes pueden pedir a los registros, y esto es ya relacionado con el derecho específico, con el ejercicio de la profesión, con cualquier registro pueden pedir un informe de dominio. No hace falta ser abogado, ¿está bien? Entonces, los informes de dominio, que ustedes los pagan en los registros, te brindan el estado del bien, quién es el titular registral, y también te van a dar, si ahora sobre el mismo, algún tipo de embargo o hipoteca o algún tipo de prenda, si es un mueble, para poder determinar si lo puedes vender, comprar, enajenar también. Entonces, son importantes los registros para determinar la situación registral, tanto de vehículos, automotores, como de aeronaves y buques. Lo más usual es que ustedes compren un vehículo, cuando van a comprar un automotor a un particular, siempre, aunque le exhiba el título o lo que fuere, es conveniente pedir en el registro de propiedad de automotor un informe de dominio. El informe de dominio se pide por sistema en el Registro Nacional de Propiedad de Automotor, RNPA, y cuesta, no me acuerdo si cuesta 17.000 pesos, es barato. Y ahí te dice quién es titular y si el auto está embargado o tiene algún tipo de inhibición. Entonces vos podés comprar tranquilo. ¿Está bien? Para dudas, si van a comprar un vehículo, pidan siempre el informe de dominio. Y también se aseguran de que el titular que va a firmar, que aparece, es la persona que dice ser, ¿no? Y porque por ahí inclusive aparece un titular y son 2 titulares. Si la persona está casada, es soltera, puede ser casada, requiere el consentimiento de la pareja para firmar. Entonces todo eso está en el informe de dominio. Pidan siempre un informe de dominio. Nos vemos en una semana, si Dios quiere, y arrancamos con los derechos reales con respecto a los buques, los aeronaves y los automotores. Muchas gracias por estar y nos vemos en la semana. Gracias, profe. Gracias, doctor. Chao, querido. Hasta luego, profe. Chao, gracias, hasta luego. Hasta luego, compañeros. Hasta luego.